5 días antes de que mi hijo muriera, empezó a hablarme del cielo. Y no era cielo dicho como quien se imagina un lugar bonito para consolarse. No. Carlo lo decía con una calma que me desarmaba, como si ya lo conociera, como si ya hubiera cruzado esa puerta y solo estuviera regresando un segundo para contarme cómo era. ¿Te ha pasado alguna vez escuchar a alguien hablar con tanta certeza de algo invisible que por un momento te quedas sin argumentos? A mí me pasó con mi propio hijo, y te juro que me dejó sin palabras. Antes de seguir, déjame pedirte algo rápido. Suscríbete al canal. Yo sé que suena raro pedir eso justo aquí, pero si llegaste hasta este punto es porque esta historia ya te tocó un poco, y lo que viene puede tocarte aún más. Soy Antonia Salzano, la mamá de Carlo Acutis, y durante los 15 años que él vivió, yo vi cosas que jamás habría imaginado ver. Vi pequeños milagros en lo cotidiano, vi cambios imposibles, vi una fe en un niño que parecía más adulta que la de muchos adultos. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para los últimos días de su vida en la UTI. Carlo estaba muriendo. Leucemia fulminante. Y sé que esa frase, así, directa, pesa como una piedra, porque cuando un médico dice algo así, el aire cambia. ¿Sabes? Es como si el mundo se volviera más frío aunque estés en una sala llena de gente. Su cuerpo estaba agotándose, y aún así, su interior, su mente, su alma, estaba más despierto que nunca. Yo lo miraba y pensaba, ¿cómo puede estar tan sereno? ¿Cómo puede un chico de 15 años hablar con esa tranquilidad cuando yo, que soy la madre, siento que me estoy rompiendo? Empezó a contarme detalles del cielo, de la eternidad, de ese instante exacto en el que la vida se apaga aquí y empieza allá. Y lo más impactante, lo decía en presente, no como creo que será, sino como es así, como si ya tuviera un pie del otro lado. Te hago una pregunta. De verdad, ¿tú lo creerías? ¿Creerías que alguien tan joven pueda hablar del cielo con tanta seguridad? ¿O también te quedarías, como yo, con la garganta cerrada y el corazón corriendo? Yo todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Era una madrugada fría, el 7 de octubre de 2006, en la UTI del Hospital San Gerardo, en Monza, Italia. Yo estaba ahí, al lado de la cama de Carlo, en ese silencio interrumpido por máquinas, esa luz blanca, de hospital, que parece no apagarse nunca del todo, ese olor, gel desinfectante mezclado con un algo químico que se te queda pegado en la ropa, en el pelo, en la piel. Y ahí estaba mi hijo, tan frágil por fuera y tan fuerte por dentro. Yo pensé, será otra noche más, otra vigilia, otra madrugada esperando, y estaba completamente equivocada. Pero para entender lo que pasó, tengo que llevarte un poco atrás, porque Carlo no apareció así de la nada. Su vida fue como una luz que fue encendiéndose y encendiéndonos también a nosotros. Cuando me casé con Andrea, en 1990, éramos buenas personas, honestas, trabajadoras, católicos, en teoría. En el papel, todo estaba bien. Teníamos un apartamento bonito en Milán, trabajos estables, salud, comodidad. No nos faltaba lo esencial. Y aún así, ¿sabes cuando sientes que te falta algo que no se compra? Algo que no tiene nombre, pero se siente como un hueco, un propósito, un sentido. Algo más grande que pagar cuentas, planear vacaciones y repetir los mismos días. Eso éramos nosotros, correctos por fuera, vacíos por dentro. Y entonces, el 3 de mayo de 1991, nació Carlo. El parto fue difícil, complicado. Y mira,
Hay cosas que una madre no olvida jamás. Una madre recuerda el peso exacto de su bebé en brazos, el calor, el olor a recién nacido mezclado con el desinfectante del hospital. Eso se queda contigo para siempre. ¿Tú también piensas que el cuerpo guarda memorias que la mente ni puede explicar? Yo lo sostuve por primera vez y sentí algo raro, profundo. Miré sus ojos y tuve una sensación que me dio hasta vergüenza decir en voz alta, como si ese niño supiera más que yo, como si esos ojos grandes, todavía húmedos, ya hubieran visto cosas que yo nunca vería. Andrea estaba a mi lado, llorando de alegría. Todo parecía normal, pero dentro de mí había una certeza. Algo estaba empezando, algo que yo todavía no entendía. Cuando Carlo tenía 4 años, empezó con preguntas que me dejaban sin piso. Mamá, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Mamá, ¿la hostia es de verdad el cuerpo de Jesús? Mamá, ¿tú rezas todos los días? ¿Y yo? Yo intentaba responder con frases que había escuchado en la infancia, respuestas automáticas, como quien repite algo que se dice. Pero Carlo no se quedaba conforme. No quería respuestas para salir del paso. Quería entender de verdad. Insistía, profundizaba, volvía con otra pregunta. Y yo sentía algo incómodo. Me hacía notar que yo no sabía, que mi fe era más costumbre que convicción. Y después de esa primera comunión, Carlo no se volvió otro niño, se volvió más él, como si por fin estuviera en su centro. Empezó a ir a misa todos los días, todos, antes de la escuela, a las 6:30 de la mañana. Se despertaba solo, se vestía y me pedía que lo llevara. Y te digo la verdad, al principio yo iba arrastrada, con sueño, con pereza, pensando en todo lo que tenía que hacer después. Pero Carlo entraba a esa iglesia pequeña, oscura, fría, y se arrodillaba delante del Santísimo con una concentración que me descolocaba. No era teatro, no era porque le dijeron, era presencia real. Era como si él estuviera hablando con alguien, y yo, sentada atrás, me hacía preguntas que me daban un poco de miedo. ¿Qué ve este niño que yo no veo? ¿Qué siente que yo no siento? ¿Qué sabe que yo no sé? Carlo rezaba el rosario todos los días, visitaba a los mendigos, llevaba comida a los que vivían en la calle. En la escuela, a veces daba su propio almuerzo a quien no tenía. Y a mí eso me golpeaba, porque yo pensaba, ¿de dónde le sale esta sensibilidad? ¿Quién le enseñó esa mirada? Porque no era algo que yo lo hubiera programado, era él. Y a los 11 años hizo algo que todavía hoy me parece increíble. Creó un sitio web sobre milagros eucarísticos. 11 años. Lo hizo porque quería que el mundo entero entendiera que Jesús está vivo en la hostia consagrada. Así, simple y enorme. Ese era su propósito. Y mientras yo veía todo eso, ¿sabes qué pasaba dentro de mí? Vergüenza. Vergüenza de ser la madre de un niño tan coherente y yo seguir siendo tan tibia. Yo era una mamá atenta, organizada, correcta, católica por costumbre, pero por dentro estaba seca desde hacía tiempo. Carlo, sin sermones, sin discursos, me fue cambiando, me fue convirtiendo, pero no con palabras bonitas, con su vida. Poco a poco empecé a rezarle verdad, no por rutina, sino con el corazón. Volví a confesarme. Volví a mirar la Eucaristía no como una tradición, sino como una presencia. Y entonces llegó 2006, el año que lo cambió todo. Carlo tenía 15 años, estaba en un momento hermoso,
inteligente, gracioso, con amigos, apasionado por la tecnología, por Dios, por la vida, y en cuestión de días todo se derrumbó. Primero una fiebre, luego un cansancio raro, después un análisis de sangre que salió mal, otro análisis, y de repente esa frase que no se la deseo a nadie escuchar: leucemia mieloide aguda, agresiva, fulminante. ¿Has sentido alguna vez que el tiempo se parte en dos? Como si existiera un antes y un después, y ya nunca más volvieras a ser la misma persona. Nos trasladaron al Hospital San Gerardo en Monza, a la UTI. Habitación aislada, paredes blancas, esa luz LED fría, ese silencio cortado por sonidos mecánicos. Yo vivía ahí con el miedo sentado en el pecho. Y fue ahí, justo ahí, donde Carlo empezó a hablarme del cielo. No como quien está delirando, no como quien se confunde, no. Él hablaba con claridad, con orden, con una paz que a mí me desesperaba y me consolaba al mismo tiempo. Me decía cosas sobre la eternidad, sobre lo que pasa en el instante de la muerte, sobre quién lo esperaba al otro lado. Y yo lo miraba pensando, ¿de dónde saca todo esto? ¿Cómo puede un chico de 15 años hablar así? A veces me decía, ¿lo crees, mamá? ¿Crees lo que te estoy diciendo? Y yo quería decir que sí, pero también quería gritar que no era posible, que yo necesitaba que él se quedara. Y entonces venía lo más doloroso y lo más hermoso que me dijo: mamá, no tengas miedo. Yo voy al mejor lugar, al lugar donde todos deberíamos ir. Lo decía sonriendo, con una serenidad, como si se estuviera yendo a casa. ¿Te das cuenta del contraste? Yo, adulta, temblando; él, adolescente, tranquilo, como si supiera el final de una historia que a mí me faltaba leer. En medio de esa sala fría, con máquinas y monitores, yo entendí algo que me cambió por dentro. Para él, la muerte no era un muro, era un paso. Y la Eucaristía, para Carlo, la Eucaristía era camino, era alimento para llegar al cielo. Él hablaba de eso con una naturalidad que solo tiene alguien que está convencido de lo que vive. No era teoría, era experiencia. Yo lloraba, y al mismo tiempo algo en mí se rendía, porque me di cuenta de que mi hijo no estaba perdiendo, estaba yendo hacia algo que él amaba con todo su ser. Y aún así, ¿cómo se hace para que el corazón de una madre acepte eso? ¿Cómo se aprende a soltar a quien amas más que a tu propia vida? Yo me agarraba a cada detalle de él, su voz, su respiración, la forma en que movía un poco la mano, la manera en que incluso ahí seguía cuidándome a mí. Porque sí, Carlo me cuidaba a mí. ¿Tú has visto alguna vez a un hijo consolar a su madre en el momento en que debería ser al revés? Eso hacía Carlo. Me miraba y en vez de pedirme, sálvame, me decía, no tengas miedo. 5 días antes de partir, empezó a describir el cielo como quien describe una casa conocida. No para presumir, no para impresionar, sino para calmarme, para abrirme un poco la puerta por la que él iba a pasar. Y yo, que durante años fui católica de costumbre, entendí ahí algo definitivo. La fe no es una idea para tiempos fáciles. La fe es una mano que te sostiene cuando no hay nada más. Y te pregunto a ti, con todo el corazón, ¿tú crees que el cielo es real? ¿Crees que la Eucaristía es un camino hacia Dios como Carlo lo vivía? Sé que a algunos les cuesta creerlo. Yo misma tuve mis resistencias. Yo misma me sentí vacía por años, aunque cumplía. Pero vi a Carlo, vi su coherencia, vi su paz. Y vi cómo esa paz también me transformó a mí, incluso en el momento más duro. Porque Carlo no solo me dejó recuerdos, me dejó un mensaje. No ignores lo que Carlo nos enseñó con su vida. No ignores la Eucaristía,
porque para él era el centro, el lugar donde todo se ordenaba. Y no pienses que orar es algo pequeño. Una oración hecha con fe es más fuerte de lo que imaginas. Un momento delante del Santísimo puede cambiarte por dentro. Un gesto simple de amor, dar, ayudar, mirar al otro, puede acercarte más al cielo de lo que crees. Si esta historia te tocó, compártela. Y de verdad, suscríbete al canal para seguir caminando conmigo, para seguir recordando lo que Carlo dejó, para seguir abriendo espacio a lo que muchos hoy ya no quieren escuchar. Porque el cielo no está tan lejos como parece. A veces está más cerca de lo que imaginamos. Y tal vez, solo tal vez, está al lado tuyo, esperando a ser descubierto.